Soy Milgia Garay de la Universidad Politécnica de Ingeniería UPI y hoy hablaré sobre el teorema de Rolle. El teorema de Rolle fue establecido en 1691 por el matemático francés Michael Rolle y se puede enunciar así. Si f es una función continua definida en un intervalo cerrado a-b, derivable sobre el intervalo abierto a-b, y f de a es y e igual a f de b, entonces existe al menos un punto c perteneciente al intervalo a-b tal que f' de c es igual a 0. Para que el teorema de Rolle se cumpla se deben de cumplir algunos requisitos, como los siguientes. La función debe de ser continua en AB, debe ser derivable en AB, y si f de a es igual a f de b, entonces tenemos un punto C que está dentro del intervalo AB, donde f' de c es igual a 0. Ahora resolvamos algunos ejercicios. En este ejercicio nos dicen verificar si la función f de x igual a x menos x al cubo satisface las condiciones del teorema de Rolle en los intervalos menos 1,0 y 0,1. En caso de ser afirmativo, determinar los valores de c. Nos dan la función f de x igual a x menos x al cubo. Y nos piden que busquemos si satisface las condiciones del teorema de Rolle en los intervalos menos 1, 0 y 0,1. Entonces, como es una función polinómica, quiere decir que es continua en estos intervalos y también es derivable en ellos. Además, se cumple que f de menos 1 es igual a f de 1, que es igual a f de 0, que esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque f de menos 1 es igual a menos 1 menos 1 al cubo, o al menos 1, menos por menos da más, entonces más 1, esto es igual a 0. F de 1 es igual a 1 menos 1 al cubo, esto es igual a 1 menos 1 igual a 0. Y f de 0 es igual a 0 menos 0 al cubo igual a 0. Entonces aquí vemos que se cumple, que todas las funciones en estos intervalos son iguales. Como ya vimos que sí es aplicable el teorema de Rolle, ahora procedemos a buscar un punto donde la derivada de la función vale 0. Entonces dice que f' de x es igual a 1 menos 3x al 2. X a la 2. Entonces aquí evaluamos c, que sería 1 menos 3c al cuadrado. Y como lo tenemos que evaluar al 0, ponemos igual a 0. Entonces si despejamos aquí, quiere decir que c es igual a más o menos 1 sobre la raíz de 3. Esta es la solución. O sea que esta ecuación tiene dos soluciones. Tiene menos 1 sobre raíz de 3 y también tiene 1 sobre la raíz de 3. Y estos son los puntos donde la raíz de esta ecuación, la f' de c, se hace 0. Ahora sigamos con otro ejercicio. En este ejercicio nos dicen comprobar que la función f de x igual x cuadrado menos 4x más 5 verifica la hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo 1,3. Nos dan la función f de x igual a
x cuadrado menos 4x más 5, y nos dicen que verifiquemos la hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo 1,3. Entonces, como la función es polinómica, es continua en el intervalo cerrado 1, 3 y también es derivable en el intervalo 1, 3 por ser polinómica. También tenemos que f de 1 es igual a f de 3. ¿Por qué? Porque f de 1 es igual a 1 cuadrado menos 4 por 1 más 5. Esto es igual a 1 menos 4 más 5. Esto es igual a 1 menos 4 son menos 3 más 5 son 2. Y f de 3 es igual a 3 al cuadrado. 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 5. Esto es igual a 9 menos 12 más 5. Esto es igual a 2. Porque 9 menos 12 son menos 3 más 5, 2. Entonces quiere decir que f de 1 es igual a f de 3. Entonces, como son iguales, quiere decir que hay un punto C en el intervalo donde la derivada se hace 0. Esto quiere decir que la derivada de esta función es 2x menos 4. Y como tenemos que buscar un número un c, entonces esto lo igualamos a c. Entonces 2x menos 4 es igual a c. Entonces lo pasamos. 2c menos 4 es igual a c. Y si despejamos tenemos que c es igual a 2. Y como 2 está dentro del intervalo 1, 3, entonces quiere decir que esta función sí se le puede aplicar el teorema de Rolle. Y este ha sido mi aporte sobre el teorema de Rolle. Espero que sea de utilidad y muchas gracias. Sigamos estudiando desde casa.